11, hi, it's me, Will Byers, your magical gay friend from the future. Huh? Love all the rainbows, Elle. Fabulous. Hello, I know you. You put your weird thing in my mouth. Nasty. Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, toca hablar una vez más sobre Stranger Things porque en unas horas se estrena el gran final de esta serie y los creadores Matt y Ross Duffer acaban de hablar sobre ello y lo que dijeron dice mucho más de lo que pretendían o quizás de lo que necesitaban decir para entusiasmar a la gente. Creo que esas serían las palabras correctas. Estamos hablando de una serie insignia para Netflix, de una franquicia que se transformó en un fenómeno global que marcó tendencias en la televisión. Incluso batir un récord único que fue tener todas las temporadas en el top de streaming justo antes del estreno de la quinta, algo que nunca había pasado antes con ninguna otra serie y que sin embargo está cerrando ahora con una temporada controvertida, divisiva y cargada de decisiones que han fracturado el fandom. Y creo que no solamente lo dividió, sino que directamente lo alienó. Todas las decisiones creativas que tomaron empujaron a uno de los fandoms más leales al borde del hartazgo justo antes de un final en cine que ahora tiene muchísimo que demostrar. La gran mayoría de los fans sentimos que rompieron con todo lo que hizo grande la serie, que esto ya no es Stranger Things. Como ya hemos hablado en videos anteriores, la quinta temporada fue un desastre narrativo de principio a fin, con muchos diálogos, bastante vergonzosos por cierto, poca acción, pésimas actuaciones, giros y agujeros de guión por doquier, escenas forzadas, mucha pantalla verde, malos efectos visuales, muy modernizada, pero en el sentido de ambientación, con muy pocas cosas que te daban ese ambiente ochentoso, que es en el que se supone el que está ambientada esta serie. Y bueno, ni hablar de la escena extremadamente forzada e innecesaria, fuera de lugar e inoportuna de Will Byers saliendo del armario justo antes de derrotar a Vecna, mientras todos los niños estaban siendo torturados, todos los niños secuestrados estaban siendo torturados y se iba a ir todo el mundo al carajo. Literalmente estaban al borde de su doomsday cuando Will decidió que era un excelente momento para decirles a todos que era gay, con un extenso monólogo vergonzoso y una pésima actuación, no solamente suya, sino también la de todos los actores que estaban en esa habitación. Y por supuesto, como pasa siempre en estos casos, mencionar todos estos errores o simplemente decir que no te ha gustado te convierte en un hater, en un maldito, intolerante, machista, opresor, homofóbico y misógino que se une a las campañas de boicot para hacer review bombing. Decir que el capítulo 7, El Puente, fue woke, fue cringe y cómicamente malo te hace un odiador serial, a pesar de que, objetivamente hablando, lo fue, porque tiene todas estas cosas. De todos modos, sentándonos en el tema del video, veamos qué es lo que tienen para decir los hermanos Duffer sobre el final y lo que podemos esperar, o mejor dicho, sobre lo que no deberíamos esperar. Por cierto, ese apellido les queda, realmente son unos inútiles, realmente son unos Duffer. Pero bueno, dice: a medida que Stranger Things se acerca a su esperado final, la pregunta central en torno al final de la quinta temporada no es si el otro lado será derrotado, sino quién, si es que alguien pagará el precio final. Ahora, los creadores de Stranger Things opinan sobre las expectativas de los fans respecto a las muertes importantes en la quinta temporada. Y más abajo dice: en una entrevista destacada por IGN, el co-creador Matt Duffer dejó en claro que los espectadores que esperen un baño de sangre impactante probablemente se sentirán decepcionados. Siendo justos, sentirse decepcionado es algo que va en línea con la quinta temporada, ¿no? Cito: no es Juego de Tronos, no estamos en Poniente. Me encanta Juego de Tronos, pero es una serie muy diferente. No habrá una situación como la de la boda roja. Lo cual sería algo genial, porque es algo que nadie se lo espera. Sería bueno que, ya que le dieran un tono mucho más adulto a esta serie, que se la jueguen y veamos consecuencias reales. Pero bueno, un final que promete emoción, no consecuencias. En lugar de abrazar la brutal finalidad vista en todos los dramas de prestigio de los hermanos Duffer, están enmarcando el final de Stranger Things como algo más suave, emotivo, inevitable y cuidadosamente controlado. Interesante elección de palabras, ¿no? Creo que dependiendo de cómo lo mires, ¿suena bien? O simplemente suena como una advertencia peligrosa. Creo que algunas cosas que suceden al final son muy sorprendentes, pero no pretendemos impactar ni molestar a nadie. Un poco tarde me parece que se acordaron de no molestar a nadie. Toda la temporada ha subvertido las expectativas de los fans y te han metido por la garganta como Vecna a Will la propaganda LGBT.
Toda la temporada ha sido para no herir a las sensibilidades modernas, para congraciarse con ellos, que por cierto también fue en vano porque ellos están furiosos por esa escena de Will. Algunos porque lo sintieron forzados y otros porque Mike no se unió a esta declaración de homosexualidad y se emparejó con Will, a pesar de que siempre fue hetero y que estaba en pareja con Once y estaba súper enamorado con Once desde el minuto 1, porque no pudieron ver en la pantalla su shipeo favorito. De todos modos, esperemos que para cuando la gente llegue al final, sienta que hay algo inevitable en lo que sucede y que no sea doloroso, sino satisfactorio. Dudo que pueda cerrar de manera satisfactoria dado cómo se ha desarrollado toda la temporada. Hay muchísimas tramas que todavía no están ni de cerca de terminar, así que probablemente se sientan apresuradas o simplemente queden abiertas. Terminar con una conclusión segura y emocional en vez de algo arriesgado, impactante y dramático no se siente como un alivio, sino más bien como frustración en este caso. Ahora bien, también existe la posibilidad de que sea un final decente o relativamente decente. Que no vayamos a tener un final choqueante no significa que no sea un buen final. La frase central que repiten los Duffer es que no están intentando choquear o impactar o molestar a nadie, sea lo que sea que eso signifique. Ese planteamiento, continúa, puede tranquilizar a los espectadores ocasionales, pero para los fanáticos de toda la vida también genera inquietudes de que el programa, una vez más, esté conteniendo sus ataques, una crítica que ha seguido a Stranger Things durante varias temporadas. Claro, esto era lo mismo que yo les decía antes. Steve Harrison y la ilusión del peligro. Que repito lo que he dicho antes, Steve es un personajazo que fue completamente desperdiciado. Ningún personaje encarna mejor la reputación de la serie de fingir la muerte que Steve Harrington. Constantemente herido, en constante peligro y sobre el que se especula sin cesar, Steve sigue siendo el ejemplo perfecto de situaciones que nunca llegan a concretarse. Totalmente. Incluso Matt Duffer pareció reconocer el problema, aunque de broma. Y acá tenemos una cita. Pero en cuanto al destino de Steve, no lo sé. No puedo decirlo. Sería el siguiente paso lógico. Lo siguen golpeando cada vez más. La única manera de llevarlo más lejos es con la muerte. Risas. Ja, 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 ja. La risa puede ser reveladora. Tras varias temporadas de engaños, muchos espectadores ya no creen que la serie siga adelante. Sí, y también creo que es reveladora porque deja entrever que casi existe un tabú realmente con matar personajes que hemos seguido por años, incluso cuando la historia podría beneficiarse de consecuencias mucho más profundas. Aunque en lo personal yo no lo haría con Steve, sino con Jonathan. No solamente eliminarían a un personaje de mierda, hablando mal y pronto, porque es malísimo este personaje, sino que podrían usarlo como una palanca para impulsar a Will hacia una mejora de poderes, como una especie de ira porque, no sé, Vecna lo mata y entonces Will quiere venganza por su hermano quizás. Yo creo que eso sería genial si pasara. Ese escepticismo continúa, solo se ha intensificado tras la controversia en torno al penúltimo episodio, que detuvo abruptamente el final para destacar una escena en la que aparece Will Byers. Sí, la polémica escena. El momento desató inmediatamente una reacción negativa, no porque los fans objetaran los sentimientos del personaje, sino por cuándo y cómo se presentó. Totalmente. Con Hawkins al borde del colapso y Vecna acechando, los espectadores se sintieron conmocionados por lo que muchos percibieron como un descarrilamiento tonal del impulso final. Sí, lo que hemos mencionado y criticado en videos anteriores. A pesar de las críticas, Netflix presenta el final como un evento memorable. El episodio 8, titulado El lado correcto, tiene una duración de 2 horas y 8 minutos y se proyectará en los cines en todo el país simultáneamente con su estreno en Netflix. Ross Duffer incluso se inclinó por el marketing emocional. Si no te importa llorar delante de desconocidos, vete, dijo. Interesante. Ese mensaje refuerza el mismo tema. Ese final está destinado a conmover a los espectadores, no a desafiarlos. Bien, en lo personal no me molesta que el final sea emotivo. Siendo honesta con ustedes, no tengo ningún problema con eso. Creo que sería una muy buena forma de cerrar estas 5 temporadas. Pero la pregunta es, ¿cómo van a lograr emocionarnos con todo lo que ha pasado en esta última temporada que no se siente directamente como algo de Stranger Things? A medida que la serie se acerca a su final, continúa, la preocupación persistente no es si Stranger Things matará a los personajes, sino si las muertes importantes se registrarían después de años de reveses, supervivencias y evasivas emocionales. Con los creadores asegurando abiertamente al público que no habrá una boda roja y con recientes decisiones creativas que ya están poniendo a prueba la paciencia de los fans, el final ahora enfrenta una tarea difícil.
convencer a los espectadores de que lo que estaba en juego era real desde el principio. Claro, también está este tema, si no hay consecuencias reales, no tiene sentido todo lo que ha pasado antes, las tensiones no se sienten reales, aunque bueno, esto va un poco en sintonía con lo que veníamos viendo, las amenazas importan mucho menos con cada temporada, y ahora los creadores están prometiendo que el final tampoco va a ser devastador. Eso creo que no va a calmar parte del fandom, sino que lo va a terminar empeorando. Quiero decir, si una historia ha diluido las consecuencias dramáticas durante años, si los personajes nunca están realmente en peligro, y si el público ya está cansado de que las amenazas no signifiquen nada, terminar con una conclusión suave y emocional puede no dar la satisfacción que el público espera después de tanto build-up narrativo. Y eso, chicos, no es solamente un problema emocional, sino que es un problema narrativo estructural. Pero la pregunta es si podía una producción que huye todo el tiempo del peligro real y del dolor narrativo terminar sintiéndose irrelevante quizás. Supongo que en unas horas lo vamos a descubrir, yo por ahora lo voy a dejar acá. Cuéntame qué opinas sobre estas declaraciones. ¿Te convencen? ¿No te convencen? ¿Qué esperas del final? Te leo en los comentarios. Dale me gusta y feliz año si no nos volvemos a ver. Chao, chao.